Conflicto mundial. Idea principal. En los siglos XX y XXI, los Estados Unidos se involucraron cada vez más en los asuntos y conflictos mundiales. A medida que aumentaba la población y la prosperidad de los Estados Unidos, también crecía su poder económico. Este nuevo poderío dificultó que el país se mantuviera ajeno a los problemas y conflictos mundiales. La Primera Guerra Mundial. Debido a crecientes conflictos entre las principales potencias europeas, en 1914 estalló la guerra en Europa. Rusia, Francia e Inglaterra, los aliados, se enfrentaron a los poderes centrales que eran liderados por Alemania. Los Estados Unidos tenían alianzas o acuerdos económicos con Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, el país se mantuvo firme en su neutralidad o negativa a tomar partido o a involucrarse, y trabajó para lograr la paz en Europa. Cuando los submarinos alemanes hundieron el Lusitania, un barco que transportaba pasajeros estadounidenses, los Estados Unidos se vieron obligados a abandonar su neutralidad. En 1917, Estados Unidos se sumó a los aliados y los ayudó a ganar la guerra. Para muchos alemanes, los términos en que se firmó el Tratado de Paz después de la guerra resultaron muy injustos. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Después del periodo de prosperidad que siguió a la Primera Guerra Mundial, se produjo en 1929 la crisis de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Esta crisis puso en marcha una serie de hechos que condujeron a una recesión económica mundial conocida como la Gran Depresión. En 1933, Adolf Hitler llegó al poder con la promesa de restaurar la fortaleza política y económica de Alemania. Se convirtió en un dictador, un gobernante que tiene el control total, e ideó un plan para conquistar Europa. La invasión de Hitler a Polonia desató la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, los Estados Unidos se mantuvieron neutrales hasta que, el 7 de diciembre de 1942, los japoneses bombardearon Pearl Harbor, una base naval estadounidense en Hawái. Al día siguiente, los Estados Unidos se sumaron a Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética contra las potencias del eje lideradas por Alemania, Italia y Japón. Tras años de combatir, Alemania se rindió en mayo de 1945, pero Japón continuó luchando. En agosto de ese mismo año, aviones de los Estados Unidos lanzaron bombas atómicas sobre Japón. Las bombas estallaron sobre Hiroshima el 6 de agosto y sobre Nagasaki el 9 de agosto. Ambas ciudades quedaron completamente destruidas y murieron no menos de 140.000 civiles. Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945. En esta imagen tenemos una mujer que trabaja en una fábrica de motores en 1942. ¿Por qué las mujeres estarían haciendo esta clase de trabajo en ese momento? La guerra tuvo un costo humano altísimo. El holocausto, el asesinato sistematizado de judíos y otros grupos organizados por Hitler, terminó con la vida de unos 6 millones de personas. Se estima que en total unos 50 millones de personas fueron asesinadas principalmente en Europa y en la Unión Soviética. A pesar de que los Estados Unidos y la Unión Soviética habían sido aliados, ambos países mantenían diferencias políticas. Entre ambas potencias se entabló una guerra fría, un largo periodo de tensión política sin lucha armada. Los Estados Unidos fomentaban la democracia y la libertad global, mientras que la Unión Soviética fomentaba el comunismo, un sistema en el cual el Estado controla la totalidad de la economía. La Guerra Fría llegó a su fin en 1991, cuando cayó el gobierno de la Unión Soviética. Terrorismo y conflicto moderno. A medida que se acercaba el siglo XXI, un nuevo tipo de guerra se hacía más común: el terrorismo. Los terroristas se valen de la violencia para obtener resultados políticos. El 11 de septiembre del 2001, los terroristas atacaron los Estados Unidos, secuestraron 4 aviones de pasajeros y los estrellaron sobre blancos civiles y militares, matando a más de 3.000 personas. Los Estados Unidos invadieron Afganistán, que era de donde provenía el grupo terrorista. La campaña para derrotar el terrorismo condujo en 1911 a un operativo estadounidense cuyo resultado fue el asesinato de Osama Bin Laden, quien se supone que fue la persona que planeó los ataques del 11 de septiembre. En esta imagen tenemos a socorristas, dan atención médica en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre del 2001.